¿Quién me puede aconsejar? Pero antes de leerte la palabra, quiero regalarte unas palabras sinónimas o los sinónimos de lo que es aconsejar. Y aconsejar es advertir, alumbrar, percibir, es asesorar, avisar a tiempo. Aconsejar también es sinónimo de recomendar, es sinónimo de dirigir, de guiar. Cuando hay consejería precisa, Dios te inspira, ves el camino. Así que aconsejar es sinónimo de inspirar, de orientar y de prevenir. Alguien dijo que aconsejar es decirle algo a alguien bueno o beneficioso para esa persona. Es hacer que alguien vea o comprenda otra cosa que es necesaria. Hay buenos consejeros, pero también hay malos consejeros. Cuando alguien aconseja bien, puede ser de bendición. Puede ser de bendición para nuestra vida, esa decisión que tomemos. Pero cuando alguien aconseja mal, también puede acarrear problemas, disgusto, pérdidas o desgracia. Por eso es muy importante que nosotros seamos aconsejados por la persona que Dios ha llamado para ejercer este don o este oficio. No todo el mundo está llamado para aconsejar, honestamente. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, nos hemos dado cuenta. Es un gran problema cuando alguien quiere aconsejar, cuando alguien quiere dar su punto de vista y no es el correcto. Cuando alguien aconseja por este don, inspirado por este don del Espíritu Santo, entonces podría traer muchos conflictos. Podríamos confundir el don de la consejería con la malicia, con la malicia indígena, como dicen algunos, o con la sospecha, que tampoco es un don. Aún peor, con el chisme. Sí. Dice la palabra, Proverbios 10:13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cómo así? Si cuando la persona en verdad es fiel y es prudente, cuando le comentan algo, no lo va a divulgar. No lo va a divulgar, sino que lo va a guardar con prudencia en su corazón. Dice Proverbios 20:19, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lenguas. Entonces, podríamos confundir con facilidad la persona que le gusta hablar mucho, que le gusta, en todo quiere meter su opinión, su punto de vista. Hay personas así, pero que no tienen frutos, que quieren aconsejar a todo el mundo, pero ellos no acatan, no escuchan el consejo y cada vez que hablan forman un conflicto. Esa es una de las características de aquellas personas que no están llamadas para aconsejar. Cada vez que abren la boca ocasionan problemas, traen conflictos a esa persona o a esa familia de la que están comentando o de la que, entre comillas, supuestamente dicen que están aconsejando. Dice también Levítico 19, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos que no están relacionados tanto con la consejería, sino con la mala consejería? ¿Por qué? Porque con facilidad podemos conocer y ver muchas personas que son malas consejeras y que como son malas consejeras, Dios no les ha dado este don. Dios no les ha dado este don y por eso traen muchos conflictos. Y hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho cuando vamos a dar un consejo. Que sea siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando se da un consejo
Cuando damos el consejo preciso, correcto y adecuado, no quedamos mal. No quedamos mal, traemos paz al corazón, la persona queda orientada y toma la actitud correcta y no difama a nadie, sino que ese consejo va a producir mucha bendición a su vida. Antiguamente, según Primera de Crónicas 27:32, los consejeros eran personas sabias, eran personas entendidas, eran personas prudentes. Es un don de Dios. Recuerda, es un don de Dios. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Y aquí se nos habla cómo el Mesías tendría este don muy desarrollado. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, la parte final del versículo, dice que entre los títulos que se le darían al Mesías sería que él sería un consejero, sería Dios fuerte y sería un Padre eterno y sería un príncipe de paz. Pero entre ellos él sería consejero. Luego dice Dios fuerte, porque muchas veces se tiende a confundir el don de consejería con la tolerancia, con la falta de carácter o con la falta de autoridad. No se puede confundir, porque el Señor Jesucristo tenía el don de la consejería y cuando Él comenzó a aconsejar, tocando el caso de la mujer samaritana, yo estoy segura que no lo hizo en un lugar inadecuado, aunque era una mujer casada. Sin embargo, tampoco lo hizo en medio de las multitudes. Mira que este don se necesita para ejercerlo mucha sabiduría. No lo hizo en una habitación, no lo hizo encerrado porque era una mujer casada, porque podía dañar su reputación como hombre de Dios y también le añadiría más mala fama al testimonio de la mujer samaritana. Sin embargo, en un pozo, en un lugar público, sin embargo, estaba él solo con la mujer samaritana, aunque era un lugar público, era un lugar en el que cualquier persona podía llegar y verlos hablando. Te decía al inicio del programa que el caso de la mujer samaritana es un caso tan popular, conocido aún por las personas que no conocen al Señor Jesucristo, pero solo el Señor Jesucristo y la mujer samaritana sabían lo complejo de la situación que ella vivía, que ella experimentaba, y que no todo el mundo estaba indicado para acercarse a ella o para poder entrar al corazón, al espíritu, a las emociones de la mujer samaritana. No todo el mundo. Y así como la samaritana, hay miles de personas, tanto hombres, adultos, jóvenes, mujeres, adultas, adolescentes y aún niños, con situaciones tan difíciles que no todo el mundo tiene la capacidad para entrar a las emociones, al corazón de la persona. Pero se logra entrar cuando se tiene este don de parte de Dios, cuando se tiene el don de parte del Señor. Y te decía al inicio del programa que el Señor Jesucristo se dio cuenta que no podía enviar a ninguno de sus discípulos, que ninguno estaba apto, y por eso Él dijo, yo iré en persona. Y aunque Él fue en persona, al usted leer el libro de Juan, allí donde está la historia de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo, se da cuenta que son muchas las veces que ella le rechaza, que ella no quiere interactuar con Él, hasta que Él, a través de una palabra profética, una palabra de ciencia, entra al corazón de ella y ella se da cuenta que Dios estaba allí, que era un profeta, que no era cualquier persona la que estaba hablando y que nadie le había hablado con tanta sabiduría, con tanto amor, con tanto respeto, con tanta precisión, y que ella no se sintiera condenada, sino que sintiera de que había una puerta, de que había alternativa, de que había respuesta para ella. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía el don de consejería, quien estaba hablando con ella. Y vemos que en el tiempo, mientras el Señor Jesucristo interactuó, habló,
llegó a lo más profundo de su corazón. No surgieron malentendidos, porque él iba con una palabra precisa de parte de Dios. No surgieron malentendidos y la vida de la mujer samaritana cambió para siempre. Un consejo de parte del Espíritu de Dios al corazón de la persona va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida y no va a traer conflictos a la persona que lo da ni a la persona que lo recibe. Y si por si acaso un tercero u otras personas me llegan a escuchar, no lo van a malinterpretar, sino que esa palabra siempre va a ser precisa y oportuna. Porque este era uno de los dones que tenía el Señor Jesucristo, el don de consejería. Y en ese momento ella lo podía ver como el amigo, como el consejero, como el padre, como la persona afectuosa, como la persona comprensiva, como la persona dócil, que era cual el bálsamo de Gadad, cual agua al cansado, cual ungüento al dolor. Pero para mí es maravilloso que luego hay una coma en esta lectura de Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice consejero, luego dice Dios fuerte, porque él tenía esta capacidad, estas cualidades y estas virtudes de ser un padre dulce, tierno, consejero, pero a la vez de ser un Dios muy fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, a todos nuestros amigos que están ahí en sintonía, como les decía, estamos desarrollando una serie que hemos titulado ¿Quién me puede aconsejar? ¿Quién me puede aconsejar? Y te he compartido un poquito sobre lo que la persona que nos puede aconsejar, las características que se notan en las personas que tienen el don de consejería y las otras características negativas que tienen aquellas personas que no tienen el don de consejería. Cuando no se tiene el don de consejería, la persona se entremete en cualquier cuento. Cuando se dice cuento, malentendido, chisme, allí está la persona que no tiene el don de consejería. Y cuando está el don de consejería, el chisme se acaba. Porque la luz hace a un lado las tinieblas. La luz hace a un lado las tinieblas. Ahora, ¿quiénes necesitamos consejería? Yo creo que todas las personas necesitamos consejería. Toda situación donde no se conoce, donde no se sabe, donde hay inexperiencia, amerita consejería. Por ejemplo, cuando dos jóvenes se van a casar, naturalmente necesitan consejería, asesoría. Si son cristianos, naturalmente consejería de sus padres, de los pastores, de personas que ya tengan esa experiencia, de personas que tengan un hogar estable, personas que hayan convivido mucho tiempo, que se hayan soportado, que se hayan tolerado, que hayan pasado por situaciones difíciles, pero que hayan logrado sobrevivir y mantenerse en esa relación. Porque si una pareja conformada por dos adolescentes se van a casar, pero si la persona que le va a aconsejar también es joven y ha tenido varias relaciones y ha fracasado en todas, ¿con qué autoridad va a aconsejar a la otra persona? Para eso se necesita el don, la sabiduría, la experiencia que me da autoridad. Hay que saber quién me va a aconsejar. Entonces, las relaciones de noviazgo necesitan consejería. Cuando las personas se van a casar, necesitan mucha consejería. Aún los problemas académicos de los niños, de los adolescentes, necesitan mucha consejería, mucha asesoría de parte de los padres, de los psicólogos, de parte de los maestros, intervención de Dios para arreglar estas situaciones. Necesitamos consejería en nuestra casa. Toda pareja, todo matrimonio joven necesita consejería.
Cuando los adolescentes entran a la secundaria, a la universidad, necesitan mucha consejería, porque es un ambiente fuerte, porque es un ambiente donde hay mucha influencia espiritual, donde se mueven muchas cosas que podrían ser nocivas para el carácter y la personalidad de ese adolescente o de ese joven que está en ese proceso de asimilación y de madurez en su carácter, en su personalidad, proceso de asimilación aún académicamente. Así que se necesita mucha consejería. A nivel congregacional, Dios, este es el pan caliente de todos los días, ¿sí? Donde todas las personas necesitan consejería, donde nosotros como pastores, pues a las personas a veces les toca hacer fila, esperar el turno. Hace poco una hermana me dijo, pero pastora, dígame si va a hablar conmigo. Y yo dije, claro que sí voy a hablar contigo, pero la otra hermana llegó primero que usted y ya me había dicho, así que déjenme hablar con ella y luego con mucho gusto hablo con usted, porque a veces las personas todas quieren que las atiendan a la misma vez, o cada uno considera que su asunto por resolver es más importante que el del otro, y no es así. Para recibir consejería necesito tener paciencia, tiempo, disposición y querer escuchar, y no siempre querer escuchar lo que uno quiere, sino lo que Dios tenga que decirle a uno. También se necesita consejería en los negocios. Para las personas que son empresarias, aún para asuntos tan básicos. Algo que yo les recomiendo a la congregación es que se abstenga de las deudas. Es cierto, en sí no es que sea un pecado que las personas usen el crédito, porque esa es una forma de comerciar. De todas formas, algunos, pues si es así, si no tienen vida crediticia, pues no pueden adquirir ciertos artículos. Esto es algo que se ha implementado en los últimos tiempos. Pero de todas formas la palabra dice que el que aborrece las finanzas vivirá seguro. El que aborrece las finanzas vivirá seguro. Y el asunto de dinero es bien delicado. Hay personas que les he dicho, no fíes, mejor espera en el Señor, usa lo que tienes en las manos, no te endeudes, no prestes por aquí y por allá. Para estos últimos tiempos que se ha implementado mucho lo que es el cobradiario, el gota a gota, el prestamista. Estas personas aparentemente pues ayudan a las personas necesitadas, pero después esto se le convierte en un problema. Y hay personas que toman un paga diario para pagarle al otro, y esto se vuelve una cadena. Y luego la persona cae en un estado de estrés, donde se esconde, donde tiene que huir, donde se muda, etcétera, 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 etcétera. Ya los que se han metido en este asunto saben lo estresante que debe ser esta situación. Dios me ha ayudado a vivir con lo que nos provee, porque, y lo hago a término personal, no a término general. Dios a mí me prohibió el fiar. Probablemente Dios le ha dado esa libertad, porque la Biblia dice que hay cosas que Dios le permite a otras personas, pero a ti, Jehová, no te lo ha permitido, como Dios me lo ha dicho a mí, que espere en el Señor, que espere de la bendición de Dios, como Dios me dijo un día. Tienes que testificar que lo que has recibido, lo has recibido de mi mano. Y yo escuché el consejo de Dios y me ha ido bien. Miren, en una época, yo creo que hace más de 15 años, acostumbraba, y no necesariamente porque pues tuviera la necesidad, pero hay personas que se acostumbran a fiar en la tienda de la esquina. Yo tenía esa costumbre, claro, hace más de 15 años, no sé si más. Y un día me tracé como meta, escucha el consejo. Un día me tracé una meta y le dije a Dios, eso fue para
finales de quizás septiembre, octubre, y le dije a Dios, fue un propósito, una disposición de corazón. Le dije al Señor, Señor, antes que llegue el mes de diciembre, no voy a fiar más. Cuando llegó el mes de noviembre de ese año, no me acuerdo, pero hace más de 15 años, efectivamente no volví a fiar. Hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado, me ha librado y me ha guardado. Y con la ayuda de Dios, no lo vuelvo a hacer. Es mejor depender de la mano de Dios, orar por el esposo, orar para que Dios le dé un empleo donde tú no estés endeudado, porque el que aborrece las finanzas vivirá seguro. Esto es para que entendamos que necesitamos la consejería, la asesoría en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de noviazgo, a nivel de negocios, en todos los aspectos y áreas de nuestra vida necesitamos la consejería de Dios. Dios va a usar personas. Hay personas que tienen este don bien desarrollado y que es muy agradable escuchar y prestar atención cuando esas personas nos hablan guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero todos necesitamos recibir consejería. Quiero hablarte de esta mañana. Bueno, creo que no me va a dar mucho tiempo. No me va a dar mucho tiempo porque ya se me va finalizando el tiempo, pero quiero tocarte. Todavía tengo unos minuticos. Y te decía que en esta serie vamos a estar hablando sobre varias clases de consejo que está allí en la palabra del Señor. Vamos a estar hablando sobre la consejería que Jetro le dio a su yerno Moisés, sobre los consejeros de David, sobre cómo el Señor Jesucristo tenía una consejería, tenía un don bien desarrollado. Y también vamos a hablar de una mujer que habitó en una ciudad llamada Abel Maaca. Quizás es muy poco conocida, pero te vas a dar cuenta que es un asunto, que es un tema bien interesante. Pero para ello, no dejes de escuchar esta radio. 87.7, la gloria de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. Los días miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Estoy con la ayuda del Señor siempre aquí frente a estos micrófonos compartiendo una palabra de parte del Señor. Y te decía que quiero leerte un poco en el libro de Éxodo capítulo 18. Bueno, este título dice: Jetro visita a Moisés. Jetro visita a Moisés. Y más que visitarlo, fue una visita de bendición. Los que tienen el don de consejería se caracterizan porque sus visitas son oportunas, son edificantes y traen mucha sabiduría a la persona que es visitada y que es aconsejada. La visitación es algo muy delicado, muy delicado. Suelo decirle a la congregación y a los hermanos, y no me da pena decirlo por radio, cuídese de las visitas constantes, de las visitas inoportunas, de las visitas persistentes. No es de Dios estar todos los días visitando a las mismas personas, porque en las visitas que no son guiadas por Dios, se puede hablar de lo que es y de lo que no es, y podríamos traer conflicto por estar visitando a horas inoportunas o estar invirtiendo demasiado tiempo en las visitas. Hay una palabra que dice: detén tu pie, Proverbios, de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Esto es cuando las visitas y el consejo, lo que se va a hablar, no viene de parte de Dios. Es muy peligroso, es muy peligroso. Así que cuando usted piense en visitar, en darle un consejo a una persona, tiene que estar completamente seguro que es Dios, que es el Espíritu Santo, quien primero le habló a usted, quien le ha dado una palabra precisa. Tiene que estar plenamente seguro. Cuide las visitas,
cuide sus palabras, medite, piense y reflexione mucho antes de visitar a una persona, porque si vas guiada por Dios o guiado por Dios, va a ser de bendición. Pero si no es Dios quien te lleva y demoras 1, 2 y 3 horas en la casa, tenga por cierto que la persona a la que visitaste le vas a dejar una mala imagen de tu visita, ¿sí? O podría ser que se podría producir malos comentarios, malos entendidos, luego de que hayas dado ese aparente consejo, o que hayas visitado, o que hayas hablado con aquella persona. Así que es muy importante que seamos guiados por el Señor. Éxodo 18, versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho, como Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los 2 hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado, Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ya Dios había sacado a los israelitas de Egipto, estaban en las faldas del Sinaí, habían pasado más de 3 meses cuando Jetro visitó a Moisés. ¿Cuál era el pensamiento? ¿Por qué Jetro visitó a su suegro? Yo creo que este hombre tenía una sabiduría muy grande. Era un hombre sabio. Es cierto que la Biblia dice que él era un sacerdote de Madián. Probablemente en aquel tiempo que no conocía al Dios de Moisés, era un sacerdote de Madián. Eso era lo que él le servía al paganismo allí en Madián. Pero la misma lectura de este capítulo 18 hasta el versículo 12, vemos las palabras, las acciones, las actitudes, lo que dice Jetro, y es que le da gloria a Dios, agradece a Dios, glorifica al Señor, lo exalta y dice: ahora conoce al Señor. Parece que el hecho de que tuviera un yerno que no era pagano, que conocía al Dios real, esto influyó en él para que él se convirtiera al Dios de Abraham. Pero lo que quiero compartir en esta mañana un poco es que dice la palabra que
el que no puede gobernar su casa. Aquel que no puede gobernar su casa. Dice 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Israel era la iglesia de Dios en el desierto. Estuve investigando sobre los hijos de Moisés. La verdad, se desdibujan bastante. Moisés tiene un excelente testimonio. No es mi intención dejar vestigios de mal padre o de mal esposo de Moisés. No. Pero aquí también se nos habla de un hombre entregado a Dios en espíritu, alma y cuerpo, y que al inicio de su ministerio tuvo un pequeño desnivel, porque se necesita tener buen testimonio en casa, en hogar, con nuestros hijos y con nuestro esposo o la esposa. Se necesita tener buen testimonio. Moisés tenía una visión bien clara, sabía para qué Dios lo había llamado, y era para libertar a la nación de Israel. Efectivamente, ya el plan de Dios había empezado y seguía su curso. Y yo creo que en el momento oportuno y preciso, ya que ellos les tocaría deambular durante 40 años por el desierto, y era necesario que Moisés, como hombre casado con una mujer llamada Séfora, y ya tenía 2 hijos, Gerson y Eliezer, naturalmente, como dice por ahí, si él se iba a comer las verdes, sus hijos y su mujer también tenían que comerse las uvas verdes, para que luego cuando Moisés se comiera las uvas maduras, su mujer y sus hijos también pudieran comer las uvas maduras. No hay que facilitarle todas las cosas a nuestros hijos, hay que hacerles entender que todas las cosas tienen un precio, tienen un valor y que hay que esforzarse. Ellos tenían que caminar junto a Moisés en la llanura, en el desierto, tenían que ir junto a Moisés, pues él era un hombre casado, tenía 2 hijos, y el ministerio no lo eximía de ser un hombre responsable. Él no podía abandonar su hogar, él no podía descuidar su casa, no la podía descuidar. Él tenía que seguir con el propósito de Dios, pero juntamente con su esposa y con sus hijos. Él tenía que ser un hombre integral, un hombre completo en todo el sentido, en todo el buen sentido de la palabra. Así que Moisés sabía bien para qué Dios lo había llamado, pero eso no quiere decir que él, como hombre de Dios, como profeta de Dios, como legislador, como hombre de revelación, como hombre que iba a guiar, que Dios iba a usar para guiar a Israel durante 40 años en el desierto, eso no quiere decir que Moisés lo supiera todo o que Moisés no necesitaría el consejo, la asesoría de personas mayores que él. En este caso, su suegro Jetro, que es el mismo Reuel. En otro pasaje de la Biblia aparece como Reuel, pero que es el mismo Jetro. Y yo puedo ver mucha sabiduría en este suegro, que llega al desierto, allí en la falda del Sinaí, y le dice: yo, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y tus hijos. Claro, porque esa mujer casada ya no le pertenecía a Jetro, porque esos nietos, yo sé que eran muy amados, pero tenían un padre y debían estar con su papá, con su mamá, tenían que estar donde estuviera su padre. El núcleo familiar no se puede fraccionar por causa del ministerio. Recuerda, el núcleo familiar, que es la empresa más importante y la primera que Dios estableció sobre la tierra, no se puede fraccionar por causa del ministerio. Cuando tenemos desniveles y cuando la pasión por el ministerio me seduce, y eso no está malo, maravilloso, que seamos apasionados por Dios, por su propósito y su ministerio. Pero recuerda que si tenemos una pareja, si tenemos
hijos, no podemos descuidarlo. Si queremos dejar un buen legado, si queremos dejar huellas, es necesario que ellos estén cerca de nosotros. Es necesario que ellos estén cerca de nosotros. Bueno, mis amados, por el día de hoy se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo.